Terrícolas, espero que tengan un excelente día. Hoy vamos a tocar el tema sobre cómo se compone este producto energético. Pero antes de seguir con la información, les recuerdo suscribirse al canal de Planeta Cero, regalarme un like y compartir la información para que más gente se entere de cómo podemos ayudar al planeta y también aprendamos sobre otras cosas. Pero bueno, ahora sí, comenzamos con la información. Terrícolas, sean bienvenidos a Planeta Cero. Pues bien, como les estaba comentando, vamos a hablar sobre la composición del petróleo. Pero antes de ir a esta información, quiero compartir unas generalidades con ustedes. El petróleo es un insumo estratégico para la seguridad energética nacional de cualquier país. En México, el petróleo es un insumo sumamente importante. Tal es así que fue por esta razón, el petróleo, que México entró a la Segunda Guerra Mundial después de que el submarino alemán U-564 atacara el buque petrolero mexicano llamado Potrero del Llano. También es importante recordar que las principales fuentes de energía en México es el petróleo, el gas natural y el carbón. Aquí les puse una gráfica muy interesante que es acerca de la evolución de la demanda energética primaria en México, en el cual nos dicen que esta franquita azul que está hasta abajo se compone de carbón y coque de carbón. O sea, solamente esta cantidad se utiliza para producir energía a base de carbón y coque. Después, el que se lleva la mayor parte es el crudo y petrolíferos. Le sigue la franja verde, que es debido al gas natural y condensados. Aquí no creo que se alcance a ver, pero hay una franja sumamente delgada entre el amarillo y el verde, que se refiere a la energía nuclear. Y por último, tenemos a la energía producida de fuentes renovables, que es la franja amarilla. Como podemos ver, en México se produce energía en gran parte por el crudo y los petrolíferos. Ahora sí, hablemos sobre qué elementos componen al petróleo. La tabla nos dice y nos especifica perfectamente cuáles son los elementos que componen a ese líquido viscoso que hemos visto, cómo lo extraen, cómo lo refinan. Bueno, ese líquido está compuesto de un 83 a un 87% de carbón. Entre el 10 y el 14% se compone de hidrógeno. Después tenemos al azufre. Puede tener un porcentaje entre el 0.5 al 6% del total del petróleo. Ya después le siguen otros elementos como el nitrógeno, el oxígeno y metales como el arsénico, el hierro, el níquel, el vanadio, el silicio y el mercurio. Bueno, ¿y por qué es importante esta clasificación? Es porque el petróleo, en función del contenido de azufre, lo podemos clasificar como dulce, semiamargo o amargo. Los petróleos con menor contenido de azufre y por ende mayor precio son llamados dulces. Estos petróleos, estos crudos, deben de tener entre el 0.1 y 0.5% en peso de azufre. Después, los crudos semiamargos deben de tener un porcentaje de azufre entre el 0.5 y 0.8%. Y los crudos amargos, que son los que contienen más azufre y por ende también más baratos, tienen un porcentaje entre el 0.8 y 5% de peso de azufre. Bueno, otra característica importante para el petróleo es su densidad e internacionalmente se clasifican como grados API. Existe una fórmula para obtener los grados API de cualquier crudo y se clasifican en extra ligero, ligero, medio pesado y extra pesado. Los grados API mide qué tan denso es el petróleo comparado con el agua. Aquí les puse cuál es la densidad del agua, es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, cuando tenemos un crudo ligero, o sea que la densidad es menor a la del agua, se considera que es un producto de mayor calidad y más costoso, debido a que su poder calórico está entre 47 y 44.5 megajoules por kilogramo.
Aquí lo tenemos a los ligeros, a los crudos ligeros. Como vemos también los crudos ligeros tienen un puntaje de grados API mayor, entre 45 y 33 grados API. Los crudos medianos tienen una densidad mayor a 870 kilogramos por metro cúbico, pero menor a 920 kilogramos por metro cúbico. En grados API tienen un valor entre 29 y 38. El poder calórico de estos crudos es de 44.5 a 43 megajoule por kilogramo. Después tenemos a los crudos pesados que tienen una densidad un poquito menor que el agua y su poder calórico se encuentra entre 43 y 42 megajoule por kilogramo. Su valor de grados API está entre el 10 y el 22.3. Y por último tenemos a los crudos extra pesados. Estos crudos tienen un valor de grados API de 10, son los de menos calidad y también los más baratos. ¿Por qué? Porque estos crudos, al tener una densidad mayor que el agua, necesitan un proceso un poco más complicado para poder extraerlos totalmente. Otra característica importante es la composición orgánica y esto lo medimos con el factor Watson. El factor Watson fue desarrollado por la empresa universal Oil Products. Bueno, ¿y cómo se clasifica este factor? Al principio lo tenemos como parafínicos, que son los compuestos que contienen una gran cantidad de alcanos. Esto quiere decir que no hay dobles enlaces entre los átomos de carbono-carbono ni triples, o sea, solamente hay un enlace sencillo. Las isoparafinas también tienen un enlace sencillo, como podemos ver aquí en la imagen. En el caso de las olefinas, aquí el átomo entre carbono y carbono tienen un doble enlace, a lo mejor no se puede ver bien aquí, pero aquí tienen un doble enlace y estos compuestos se les llaman alquenos. Después, los nafténicos se refieren a átomos de carbono cíclicos, como lo vemos en esta imagen, y tienen entre simples y dobles enlaces. Por último, tenemos a los compuestos aromáticos, que son como lo vemos en esta parte, en el que los átomos de carbono están ciclados y comparten electrones. También hay una última clasificación, que son los mixtos, que pueden tener dos o más de estos compuestos en su composición. Ahora vamos a ver. Los crudos con mayor valor comercial son los parafínicos, estos. Después le siguen los que son considerados crudos mixtos, tienen un factor Watson entre 11.5 y 12.1. Después los nafténicos, que son los que tenemos en esta parte, tienen un factor Watson entre el 10 y el 12.1%. Por último, y los que son más baratos, los de menos calidad, son los petróleos, los crudos que tienen compuestos aromáticos. Esto debido a que los enlaces, al estar cíclicos, bueno, cuestan un poco más de trabajo romper estos enlaces y es por eso que en el factor Watson son los que tienen un valor entre 9 y 10.5 y son los de menos calidad. Ahora vamos a hablar rápidamente sobre los crudos comercializados internacionalmente. Aquí en esta tablita tenemos algunos tipos de petróleo, algunos tipos de crudo. Por ejemplo, tenemos al árabe extra ligero. Aquí dicen sus características en cuestión de grados API, el porcentaje de azufre y la composición. Este petróleo se clasifica como crudo extra ligero y amargo. Entonces, ¿para qué nos sirve esta clasificación? Bueno, nos sirve para establecer el valor comercial de cada uno de estos crudos. Por ejemplo, tenemos que un crudo que tiene una menor cantidad de azufre va a estar en esta parte, mientras que los que tienen una mayor cantidad de azufre se encuentran aquí arriba en el eje de las Y. Después, en el eje de las X, tenemos a los crudos clasificados por su grado API. Los más pesados los tenemos del lado izquierdo. ¿Qué crudo es el mejor? Bueno, los que se encuentran en esta zona. Los que son más ligeros y menos cantidad de azufre. Después, los crudos que se pueden decir que tienen un porcentaje
estándar se encuentran el crudo de Irán, de la Arabia Saudita y otros que se encuentran en esta parte. Pero ¿qué pasa con el crudo de México? El crudo de México, bueno, lamentablemente es el que tiene más cantidad de azufre y es más pesado debido a su grados API. ¿Qué quiere decir con esto? Que en primera necesitamos una mayor tecnología para poder extraer gasolinas que no tengan contenidos de azufre alto y también en la parte de extracción es un poco más complicado debido a que su densidad es mayor que la del agua. En México tenemos tres tipos de petróleo, el Olmeca, el Istmo y el Maya. Aquí en la imagen tenemos que el Istmo se clasifica en un crudo de tipo mediano amargo. Aquí tienen las clasificaciones en cuestión de sus grados API, de su composición de azufre y el tipo de cadenas que se componen este crudo. Y nos dice que el 2% del total del barril se utiliza para producir gases de refinería. Después, pues el 24% es para producir gasolinas convencionales, tipo la Premium, tipo la Magna. El 26% del barril se utiliza para producir destilados como la turbocina, el diésel. Y aquí el 48% que queda del barril se obtiene el combustóleo y la materia prima para producir el asfalto. En el caso de el petróleo tipo Maya, que es un crudo pesado y amargo, el 1% se utiliza para obtener gases de refinería, el 15% para las gasolinas, el 21% para los destilados y el 63% para el combustóleo y el asfalto. Entonces, ¿qué se quiere cambiar al construir las refinerías? Esta parte, que en vez de tener un 48 o un 63% de combustóleo, las refinerías tengan la tecnología suficiente para hacer reacciones catalíticas para que en vez de tener, no sé, un 24% de gasolinas, se obtenga un 33% o más. Entonces, esto es precisamente lo que se busca, que este porcentaje de combustóleo, bueno, disminuya y puedan utilizarse para otros productos más comercializables. Ya por último, terrícolas, vamos a hablar sobre las tendencias mundiales en el consumo de energía primaria. Entonces, aquí tenemos que desde 1990 hasta el 2035, ¿cuál es la proyección mundial de energía? La primera franja la tenemos como el petróleo. Observamos que sí se prevé que por lo menos hasta el 2035 sigamos utilizando el petróleo como fuente principal de energía. Después le sigue el gas natural, el carbón, la nuclear, la hidroelectricidad. De las renovables es la que tiene más auge y las renovables, bueno, apenas van despegando a partir del, ¿qué será? Como del 2015, ¿no? Van despegando estas energías de fuentes renovables. Bueno, terrícolas, con esto termino la información. Espero que les haya gustado. En los siguientes videos vamos a seguir hablando más sobre qué tipo de refinerías tenemos y también, lo más importante, cómo es que la industria petrolera afecta al medio ambiente. Les recuerdo suscribirse al canal, regalarme un like, compartir la información. Yo soy Jazmín y nos vemos en los próximos videos. Adiós.